La orquesta cesó en el momento exacto en que Isabella Rossetti cruzó las puertas dobles del salón de baile de los Ashworth. El silencio que siguió fue más elocuente de lo que cualquier anuncio formal podría haber sido. Habían transcurrido 10 años desde que ella partiera de Nueva York, como una joven arruinada, destrozada por el escándalo y la desilusión. Ahora regresaba envuelta en seda italiana, del color del vino más oscuro, diamantes brillando en su cuello como estrellas capturadas, cada paso calculado para transmitir precisamente lo que deseaba. Ella ya no era aquella muchacha ingenua que había sido destruida. Los susurros comenzaron como olas rompiendo contra las rocas. Isabella se permitió una sonrisa discreta mientras avanzaba, su dama de compañía, la fiel Margaret, siguiendo 2 pasos por detrás. Reconoció rostros familiares, algunos sorprendidos, otros hostiles, muchos simplemente curiosos. La sociedad neoyorquina era implacable con aquellos que caían en desgracia, pero también fascinada por quienes lograban resurgir de las cenizas. Fue Lady Ashworth quien rompió el encanto, acercándose con su abanico de marfil, temblándole nerviosamente. La anfitriona era una mujer perspicaz que había comprendido inmediatamente las implicaciones sociales de negar o acoger a la condesa Rossetti. «Mi querida Isabella», dijo ella, sus palabras cuidadosamente medidas. «Qué sorpresa tan extraordinaria. No sabíamos que habías regresado». «Lady Ashworth», respondió Isabella con una reverencia impecable, perfectamente calibrada para demostrar respeto sin servilismo. «Le pido disculpas por mi llegada no anunciada. Regresé a la ciudad apenas ayer y no pude resistir la tentación de volver a verla». Era una mentira elegante. Isabella sabía exactamente que Christopher Vanderbilt estaría presente en ese baile. Había pasado las últimas 3 semanas planeando su entrada en sociedad con la precisión de un general, preparando una campaña militar. Cada detalle había sido meticulosamente orquestado. El momento de su llegada, el vestido encargado a la modista más solicitada de París, incluso la elección de los Ashworth como escenario de su regreso, porque Christopher era primo lejano de Lord Ashworth y su ausencia en tal evento sería socialmente inaceptable. La orquesta volvió a tocar y la vida regresó gradualmente al salón. Isabella aceptó una copa de champán de un lacayo con librea y permitió que Lady Ashworth la condujera por el salón, presentándola o representándola a los invitados. Había preguntas veladas sobre su ausencia, comentarios sobre su aparente prosperidad, especulaciones disfrazadas de cortesías sobre su situación actual. «Enviudó recientemente, ¿no es así?», preguntó Lady Pemberton con falsa compasión. «El conde Rossetti, pobre hombre». «Hace 2 años», confirmó Isabella, su voz desprovista de emoción excesiva. «Fue una pérdida devastadora, naturalmente. Otra mentira hábil. El conde Rossetti había sido un hombre bondadoso, 25 años mayor que ella, que le había ofrecido su nombre y fortuna a cambio de compañía en los últimos años de su vida. El matrimonio había sido de conveniencia para ambos, pero ella había aprendido a respetarlo, incluso a sentir cierto afecto por él. Cuando falleció, la había dejado genuinamente rica y, lo que era más importante, libre. Fue entonces cuando lo vio. Christopher Vanderbilt estaba cerca de las puertas que daban a los jardines, conversando con 2 caballeros que Isabella no reconoció. 10 años habían transformado al hombre que ella había amado. Los hombros parecían más anchos bajo el abrigo negro, perfectamente cortado, aunque había una tensión en ellos que no había existido antes. El rostro mantenía la belleza aristocrática que siempre había poseído, pero líneas de sufrimiento se habían grabado alrededor de sus ojos grises. Los cabellos oscuros ahora exhibían hebras plateadas en las sienes. Isabella se forzó a desviar la mirada, a seguir conversando con Lady Pemberton sobre trivialidades, pero cada fibra de su ser estaba consciente de la presencia de él en el salón, como si un hilo invisible los conectara a través del espacio abarrotado. No tuvo que esperar mucho. Condesa Rossetti. Su voz era exactamente como ella la recordaba en las noches solitarias en Florencia, cuando permitía que los recuerdos la visitaran.
profunda, con aquella cualidad aterciopelada que siempre la había hecho estremecer. Isabela se giró lentamente, asegurándose de que su expresión revelara solo una cortesía distante. «Señor Vanderbilt», respondió ella, su voz tan fría como el hielo de diciembre. «Qué placer inesperado». Sus ojos la recorrieron, e Isabela vio el impacto de su transformación registrarse en su rostro. Ella ya no era la joven de 20 años que él había abandonado. A los 30, Isabela poseía una belleza más refinada, templada por la experiencia y el sufrimiento. Sabía exactamente el efecto que causaba, había cultivado esa apariencia con un propósito deliberado. «Estás espléndida», dijo Christopher, y había algo en su voz que sonaba a dolor. «Los años han sido amables», respondió Isabela ligeramente. «¿Cómo han sido contigo, señor? He oído sobre la pérdida de su esposa. Mis condolencias». Fue cruel mencionarla tan directamente, e Isabela vio a Christopher retroceder ligeramente, como si ella lo hubiera golpeado. Constance Hartley, la heredera que él había elegido en lugar de ella. La mujer por quien había destruido el corazón de Isabela y su reputación, abandonándola semanas antes de lo que debería haber sido su boda. El escándalo había sido devastador. Isabela aún recordaba las puertas cerrándose en su rostro, los susurros, la humillación corrosiva. «Gracias», dijo Christopher rígidamente. «Fue hace 3 años, y yo supe sobre el conde Rossetti. También lamento su pérdida». «La vida prosigue, ¿no es verdad?» Isabela tomó un sorbo de champán, sus ojos nunca apartándose de los de él. «Seguimos adelante, tomamos decisiones, vivimos con las consecuencias». Cada palabra era un cuchillo cuidadosamente posicionado. Isabela las vio penetrar, vio la culpa y el arrepentimiento pasar por el rostro de Christopher como sombras cruzando un campo al atardecer. «Isabela», dijo en voz baja dando un paso más cerca, «necesitamos hablar. Hay cosas que necesito decirte, explicaciones que mereces». «¿Explicaciones?» Isabela arqueó una ceja, su voz adquiriendo una cualidad cortante. «Señor Vanderbilt, han pasado 10 años. Cualquier explicación que pudieras haber ofrecido expiró hace mucho tiempo. Soy una mujer diferente ahora, y tú eres un hombre diferente. El pasado debería permanecer exactamente donde está. No puedo dejarlo allí», respondió Christopher, y había una intensidad en sus ojos que hizo que el corazón de Isabela se acelerara contra su voluntad. «No cuando tú estás aquí, cuando finalmente tengo la oportunidad de...» «¿De qué?», lo interrumpió Isabela. «¿De aliviar tu conciencia? ¿De buscar absolución para tus elecciones? Lamento decepcionarte, pero no estoy aquí para ofrecer ninguna de esas cosas». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó él, y la pregunta llevaba el peso de todo lo que no se estaba diciendo. Isabela sonrió, y era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Estoy aquí porque Nueva York es mi ciudad tanto como es la tuya. Estoy aquí porque tengo negocios que atender, propiedades que supervisar, una vida que vivir. Tu presencia, señor Vanderbilt, es meramente incidental. Otra mentira, la mayor de todas, porque él era el motivo de su regreso, la razón por la cual había cruzado el Atlántico. Pero Christopher no necesitaba saber eso aún. No necesitaba comprender que Isabela había pasado años planeando este momento, decidiendo si buscaría perdón o venganza. El problema era que incluso ahora, incluso después de todo, mirarlo hacía que su corazón se comportara de maneras traicioneras. La traición no estaba en lo que él había hecho una década atrás, sino en lo que su cuerpo aún sentía en su presencia. «No te creo», dijo Christopher suavemente. «Te conozco, Isabela. ¿O te conocí?» «Tú conociste a una niña», corrigió Isabela. «Ella murió hace mucho tiempo, el día en que elegiste la fortuna Hartley en lugar del amor que habías jurado sentir por mí». Ella se giró para marcharse, pero Christopher le sostuvo el brazo gentilmente. El toque envió llamas a través de sus guantes de seda, e Isabela se odió por reaccionar. «Isabela, por favor, solo una conversación. Es todo lo que pido».
Ella miró la mano de él en su brazo, luego su rostro. Vio desesperación allí, y esperanza, y algo más profundo que hizo que sus resoluciones vacilaran peligrosamente. «Una conversación no cambiará nada», dijo finalmente. «Quizás no, pero podría ser un comienzo». Isabela se liberó de su toque, cada movimiento deliberadamente grácil. «Muy bien, señor Vanderbilt, una conversación, pero será en mis términos, a mi tiempo. Hasta entonces, sugiero que disfrutemos del baile de los Ashworth como los corteses extraños que somos». Ella se alejó antes de que él pudiera responder, la cabeza erguida, sus pasos firmes, pero por dentro, Isabela temblaba, porque la verdad era que ya no sabía lo que quería. La venganza parecía simple cuando él era solo un recuerdo. Pero Christopher Vanderbilt, en carne y hueso, con arrepentimiento en los ojos y desesperación en la voz, era una complicación que ella no había anticipado completamente. Los 3 días siguientes a su reaparición en el baile de los Ashworth transcurrieron en una sucesión cuidadosamente orquestada de visitas sociales y compromisos públicos. Isabela aceptó invitaciones para tés de la tarde, paseos en Central Park y cenas íntimas, siempre consciente de que cada aparición era un movimiento calculado en un juego, cuyas reglas ella había estudiado meticulosamente durante su exilio. La mansión que había alquilado en la Quinta Avenida era una declaración de su nueva posición. 5 pisos de elegancia neogótica, con vidrieras importadas de Baviera y mobiliario que mezclaba el refinamiento florentino con el lujo parisino. Margaret había supervisado la contratación de los criados, garantizando que cada uno comprendiera perfectamente los estándares exigentes de su señora. En la mañana del 4.º día, Isabela estaba en su gabinete particular, revisando correspondencia acumulada durante su ausencia de Europa, cuando Margaret entró llevando una bandeja de plata. «Un caballero ha enviado esto». «Condesa», anunció su dama de compañía, y había algo en su tono que hizo que Isabela levantara la vista de los documentos. Sobre la bandeja reposaba un único sobre de papel crema, sellado con lacre rojo que exhibía un escudo demasiado familiar. El estómago de Isabela se contrajo involuntariamente. «Gracias, Margaret», dijo ella manteniendo su voz neutra. «Puede retirarse». A solas, Isabela sostuvo el sobre por un largo momento, antes de romper el sello. La caligrafía en la tarjeta interna era elegante y masculina, cada letra formada con una precisión que sugería un control rígido sobre emociones turbulentas. Condesa Rossetti. «Solicito el honor de su compañía para un paseo por el parque mañana a las 3 de la tarde. Comprendo que no merezco su consideración, pero apelo a la generosidad que siempre ha sido parte de su naturaleza. Respetuosamente, Christopher Vanderbilt». Isabela leyó las palabras 3 veces, buscando significados ocultos, trampas veladas. La carta era demasiado formal para lo que habían sido el uno para el otro, pero cualquier otro enfoque habría sido presuntuoso. Christopher estaba navegando el mismo campo minado social que ella, ambos prisioneros de las convenciones que gobernaban su mundo. Debería rechazar. Era el movimiento sensato, aquel que preservaría su posición de fuerza. Pero Isabela se encontró alcanzando papel de carta, su pluma ya formando las palabras de aceptación, antes de que su mente racional pudiera intervenir. Central Park en octubre. Era una sinfonía de colores otoñales. Isabela había elegido un vestido de paseo en tono ciruela profunda, con detalles de encaje negro a lo largo del corpiño y las mangas. Su sombrero de terciopelo combinaba perfectamente, adornado con una pluma que se balanceaba ligeramente con cada movimiento de su cabeza. Christopher aguardaba cerca de la puerta sur, vestido con un abrigo gris carbón que realzaba su constitución atlética. Cuando la vio descender del carruaje, algo pasó por su rostro, una expresión tan intensa que Isabela sintió como si el aire entre ellos se hubiera vuelto más denso. «Condesa», la saludó inclinándose sobre su mano enguantada. Sus labios no tocaron su piel, pero Isabela sintió el calor de su aliento a través de la seda fina. «Señor Vanderbilt», respondió ella permitiendo que él le ofreciera su brazo. Caminaron en silencio inicial por los senderos arbolados,
Margaret siguiendo a una distancia respetable como la propiedad exigía. Otros miembros de la sociedad paseaban por el parque, e Isabela estaba consciente de las miradas curiosas dirigidas hacia ellos, de las especulaciones que comenzarían incluso antes del atardecer. «Gracias por aceptar mi invitación», dijo Christopher finalmente, su voz baja. «No estaba seguro de si lo harías». «Casi no lo hice», admitió Isabela, decidiendo que la honestidad parcial podría ser su mejor estrategia. «Pero decidí que huir de conversaciones difíciles no me trajo nada más que cobardía. Y ya no soy la muchacha que huye». Él la miró, e Isabela vio admiración mezclada con algo más sombrío en sus ojos. «No, definitivamente no lo eres. La mujer en que te has convertido es extraordinaria. Fui forjada por circunstancias extraordinarias», respondió Isabela, y no pudo evitar la acidez que tiñó sus palabras. La desgracia tiene esa capacidad de transformar. O nos destruye completamente, o nos recrea en algo más resiliente. Christopher se estremeció. Isabela yo. «No», ella lo interrumpió suavemente. «Si vamos a tener esta conversación, hagámoslo correctamente. Tú deseabas explicaciones. Muy bien, yo explicaré primero. Después de que me abandonaras 3 semanas antes de nuestra boda, después de que la noticia se extendiera por la sociedad como fuego en paja seca, me encontré absolutamente sola. Mi familia, que nunca había poseído gran fortuna para empezar, fue arruinada por los preparativos de la boda que nunca ocurrió. Las deudas eran abrumadoras». Hizo una pausa, forzándose a mantener la voz firme. «Mi padre sufrió un colapso. Mi madre, ella no pudo soportar la vergüenza. Falleció 6 meses después, y sé que fue la desilusión lo que la mató tanto como la enfermedad». Christopher se había detenido. Su rostro estaba pálido, e Isabela vio sus manos cerrarse en puños dentro de los guantes de cuero. «Dios mío», susurró. «Isabela, yo no sabía. Nadie me dijo». «Porque tú no quisiste saber», replicó ella, y ahora la rabia que había mantenido cuidadosamente contenida comenzó a filtrarse a través de sus defensas. «Tú estabas demasiado ocupado con tu nueva esposa, con la fortuna Hartley que salvaría tus negocios. Mis cartas fueron devueltas sin ser abiertas. Mi padre intentó buscarte, pero fue impedido por tus criados de siquiera llegar a la puerta. Esas fueron instrucciones de Constance», dijo Christopher, y había agonía en su voz. Ella estaba consciente de mis sentimientos por ti. Insistió en que todos los lazos fueran cortados completamente. «Y tú obedeciste», completó Isabela. «Como un marido diligente debería hacer, supongo». Habían llegado a un área más aislada del parque, donde un pequeño lago reflejaba el cielo nublado como un espejo manchado. Isabela se alejó de él, necesitando distancia para continuar. Giovanni era un hombre bondadoso, viudo, sin hijos, solo. Reconoció algo en mí, quizás una familiaridad con la pérdida. Me ofreció una salida, su nombre, su posición, su fortuna. A cambio, yo sería su compañera en los años que le restaban. No habría expectativas de amor, pero respeto mutuo y afecto podrían florecer. «¿Lo amaste?», preguntó Christopher, y la pregunta llevaba un peso que parecía aplastar el aire entre ellos. Isabela se giró para encararlo. Aprendí a respetarlo profundamente. En los últimos meses de su vida, cuando la enfermedad lo consumía, sostuve su mano y leí poesía italiana para él. Cuando falleció, lloré genuinamente. «¿Pero amor?», ella negó con la cabeza lentamente. «El tipo de amor que conocí contigo, esa ilusión juvenil que creí eterna, no, nunca volví a sentir eso, y estoy agradecida por ello». «No era ilusión», dijo Christopher acercándose. «Isabela, lo que sentíamos era real, tan real que me ha atormentado cada día de estos 10 años. Entonces, ¿por qué?». La pregunta escapó antes de que ella pudiera detenerla. «¿Por qué la elegiste a ella? ¿Por qué sacrificaste lo que teníamos?». Christopher se pasó la mano por el cabello, destruyendo su impecable apariencia. «Mi padre estaba al borde de la bancarrota. Décadas de mala gestión, inversiones desastrosas. Descubrí la verdad apenas semanas antes de nuestra boda. La fortuna Hartley no era solo una oportunidad, era la única manera de salvarlo todo.
las propiedades, los negocios, los empleos de cientos de personas que dependían de nosotros. «Y tú no confiaste en mí lo suficiente como para contármelo», dijo Isabela. «No me diste la oportunidad de elegir enfrentar eso a tu lado». «Tú eras tan joven», respondió Christopher, «tan inocente. ¿Cómo podría arrastrarte a aquella ruina?», pensé. Dios me perdone, pensé que sería cruel pero misericordioso. Un corte limpio. Llorarías, eventualmente te recuperarías, encontrarías a alguien mejor. «¡Qué arrogancia!», susurró Isabela. «Decidir mi futuro sin mi participación. Elegir por mí». «Lo sé. Lo reconozco ahora. Pasé años viviendo con las consecuencias de esa elección. Mi matrimonio fue una prisión dorada. Constance nunca me perdonó por no amarla como te amaba a ti. Ella sabía, siempre supo que mi corazón pertenecía a otra». Isabela sintió algo ablandarse en su pecho, pero se forzó a permanecer firme. «Tus confesiones no cambian el pasado, Christopher. No resucitan a mi madre ni restauran los años que perdí». «No», asintió él, «pero quizás puedan construir un puente hacia el futuro. Isabela, no estoy pidiendo tu perdón. Sé que no lo merezco, pero estoy implorando por una oportunidad de conocer a la mujer en que te has convertido, de probar que el hombre que soy ahora es diferente de aquel cobarde que te abandonó». Isabela miró al lago, observando las hojas otoñales flotar en su superficie. Parte de ella quería negarse, mantener sus defensas intactas, pero otra parte, aquella porción obstinada que nunca había logrado extinguir completamente, susurraba que quizás la venganza no fuera tan satisfactoria como había imaginado. «Una oportunidad», dijo finalmente, «pero será en mis términos. No habrá promesas, ninguna expectativa de reconciliación romántica. Si demuestras ser el mismo hombre que me destruyó, me marcharé y nunca más me verás. ¿Y si demuestro ser diferente?». Isabela finalmente lo enfrentó, permitiendo que toda la complejidad de sus sentimientos se mostrara en su rostro. «Entonces descubriremos juntos lo que eso significa». Christopher extendió su mano, y después de un momento de vacilación, Isabela la aceptó. El toque envió recuerdos cascando a través de ella, pero esta vez ella no los repelió. Quizás enfrentar el pasado fuera la única manera de verdaderamente superarlo. La semana siguiente transcurrió en una delicada danza de encuentros cuidadosamente arreglados. Christopher aparecía en eventos sociales donde sabía que Isabela estaría presente, siempre respetuoso, nunca presuntuoso. Enviaba flores, pero no rosas rojas que sugirieran pasión impropia, sino lirios blancos que hablaban de admiración respetuosa. Los mensajes que las acompañaban eran breves, corteses, desprovistos de cualquier presión. Isabela observaba sus esfuerzos con una mezcla de cinismo y curiosidad renuente. Parte de ella buscaba fallos, evidencias del hombre que la había abandonado, pero Christopher parecía genuinamente transformado, o al menos se esforzaba convincentemente por parecerlo. Fue Lady Ashworth quien, sin saberlo, precipitó el siguiente capítulo de su historia al invitar a ambos a un fin de semana en su propiedad rural en Westchester. La mansión de los Ashworth era famosa por sus elaborados jardines y cacerías otoñales, y rechazar tal invitación sería socialmente desastroso. Isabela llegó en la tarde del viernes, su carruaje recorriendo la alameda arbolada que conducía a la imponente residencia de piedra. Margaret ya estaba comentando sobre la belleza de los terrenos cuando Isabela avistó a Christopher descendiendo los escalones de la entrada principal. Él claramente había aguardado su llegada. «Condesa Rossetti», saludó él cuando el cochero abrió la puerta del carruaje. «Permítame ayudarla». Isabela aceptó su mano enguantada, consciente de las miradas curiosas de otros invitados que se reunían en el salón de entrada. La temporada social estaba en pleno vigor, y cualquier interacción entre ellos sería diseccionada y analizada exhaustivamente. «Señor Vanderbilt», respondió ella con frialdad calculada. «Qué coincidencia encontrarlo aquí». Un destello de diversión cruzó sus ojos. «Coincidencia, ciertamente. Lady Ashworth tiene un círculo social tan amplio». Ambos sabían que no había coincidencia alguna. Christopher se había informado claramente sobre sus compromisos sociales
y había organizado su presencia en consecuencia. En circunstancias normales, tal comportamiento sería considerado inapropiado, pero la historia compartida de ambos creaba un área gris que la sociedad no sabía exactamente cómo clasificar. La cena de aquella noche fue una elaborada producción de 7 platos servidos en el magnífico comedor de los Ashworth. Isabella se encontró estratégicamente posicionada al lado de Lord Pemberton, un viudo robusto con interés excesivo en la casa del zorro, mientras Christopher estaba convenientemente colocado en el lado opuesto de la mesa. Pero Isabella sentía sus ojos sobre ella durante toda la cena. Cuando participaba en conversaciones con otros invitados, cuando reía educadamente de las anécdotas de Lord Pemberton, cuando delicadamente degustaba el vino francés que acompañaba cada plato, era como si un hilo invisible los conectara a través de la mesa repleta de cristal y porcelana fina. «La condesa es una adición encantadora a nuestra reunión», comentó Lady Ashworth durante el postre. «¿Debemos considerarla perdida para la sociedad americana o planea regresar a Italia?» Todas las conversaciones cesaron. La pregunta era aparentemente inocente, pero Isabella reconoció la trampa social que representaba. Su respuesta sería interpretada como una declaración de intenciones, especialmente con Christopher presente. «Aún no he tomado decisiones definitivas», respondió Isabella cuidadosamente. «Nueva York posee ciertas atracciones que merecen una consideración prolongada, pero Florencia se ha convertido en mi hogar de maneras que no anticipé cuando partí. Ciertamente debe haber incentivos para permanecer», insistió Lady Pemberton, su voz cargada de insinuaciones. «Una mujer de su posición y belleza no debería permanecer viuda indefinidamente». Isabella forzó una sonrisa grácil. «Mi período de luto fue respetado apropiadamente. En cuanto al futuro, prefiero dejar ciertas puertas abiertas mientras exploro mis opciones». Sintió más de lo que vio la reacción de Christopher a sus palabras. Cuando se arriesgó a mirarlo, lo encontró observándola con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara contra su voluntad. Después de la cena, las damas se retiraron al salón de música, mientras los caballeros permanecieron para coñac y puros. Isabella aprovechó el momento para explorar los terrenos, escapando por las puertas francesas que daban a los jardines iluminados por faroles. El aire nocturno de octubre estaba fresco, pero no incómodo. Isabella envolvió su chal de cachemira más firmemente alrededor de sus hombros, mientras caminaba por los senderos de grava que serpenteaban entre macizos de flores tardías. La luna estaba casi llena, proyectando luz plateada sobre todo. «¿Huyendo de nuevo?». La voz de Christopher provino de las sombras cercanas a una pérgola cubierta de hiedra. Isabella se giró, su corazón latiendo en su pecho. «Solo buscando aire fresco», respondió ella. Los salones estaban sofocantes. Él emergió de la oscuridad, su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna. Había algo diferente en él esta noche, una tensión subyacente que sugería que su paciencia cuidadosamente mantenida se estaba agotando. «¿O estabas huyendo de las insinuaciones?», dijo Christopher. «La sociedad adora especular sobre viudas elegibles y sus potenciales pretendientes». «Y caballeros viudos igualmente», replicó Isabella. «Estoy segura de que muchas madres empujan a sus hijas hacia usted. Señor Vanderbilt, no hay nadie que desee», dijo él simplemente. «No ha habido nadie desde...». «No termines esa frase», Isabella lo interrumpió. «No aquí, no ahora». Christopher se acercó, cada paso medido y deliberado. «¿Cuándo entonces? Me concediste una oportunidad, pero estableciste tantos límites que apenas puedo respirar cerca de ti». «Quizás eso sea exactamente lo que mereces», respondió Isabella, pero su voz tembló ligeramente. «Sentirte sofocado, limitado, incapaz de seguir los deseos de tu corazón. ¿Es eso lo que deseas?». Él estaba muy cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que Isabella pudiera ver las cicatrices emocionales grabadas en su rostro. «¿Mi sufrimiento? ¿Mi castigo?». Isabella se forzó a encontrar sus ojos. «Ya no sé lo que deseo. Pasé tanto tiempo cultivando mi ira, planeando mi regreso,
Pero ahora que estoy aquí, ahora que estás frente a mí arrepentido y transformado, descubro que la venganza no trae la satisfacción que imaginé. «Entonces, ¿qué traería?», preguntó Christopher. «Dímelo y lo haré. Cualquier cosa». «Eso es parte del problema», susurró Isabela. «Siempre haces grandes promesas. Una vez me prometiste amor eterno, un futuro juntos, y entonces rompiste esas promesas como si fueran de cristal». Christopher retrocedió como si ella lo hubiera abofeteado. «Tienes razón. Mis palabras te fallaron terriblemente. Entonces permíteme probar a través de acciones. Dame tareas, pruebas, desafíos. Déjame demostrar que he cambiado». «No es un juego, Christopher», dijo Isabela, usando su primer nombre por primera vez desde su regreso. El sonido de este en sus labios pareció sorprenderlos igualmente. «No es una búsqueda caballeresca donde completas desafíos y ganas a la damisela». «Lo sé», respondió él. «Es más complicado y doloroso de lo que cualquier historia medieval podría capturar. Pero Isabela, si no me das una oportunidad genuina, ¿cómo sabremos si hay algo que valga la pena salvar entre nosotros?» Antes de que Isabela pudiera responder, voces se acercaron desde los jardines. Instintivamente, ella retrocedió hacia la sombra de la pérgola y Christopher la siguió. Se encontraron ocultos por la hiedra, sus cuerpos peligrosamente cerca en el espacio confinado. Lord y Lady Pemberton pasaron por el sendero, sus voces resonando claramente en el aire nocturno. «Vi a Vanderbilt seguir a la condesa», decía Lady Pemberton. «La situación es absolutamente escandalosa. 10 años no son suficientes para borrar lo que sucedió entre ellos». «Quizás sea precisamente por eso que hay tanto interés», respondió Lord Pemberton. «Amor perdido, segundas oportunidades. A la sociedad le encanta un romance». «¿Romance?», Lady Pemberton resopló. «Él la arruinó una vez. Si ella es sabia, mantendrá una distancia apropiada». Sus voces se desvanecieron mientras continuaban su caminata. En el silencio que siguió, Isabela estaba excesivamente consciente de la respiración de Christopher, del calor de su cuerpo tan cerca del suyo, de la forma en que su corazón latía descontroladamente. «No se equivocan», dijo en voz baja. «Esto es escandaloso. Estar aquí sola contigo, permitir esta cercanía». «Entonces, ¿por qué no te alejas?», preguntó Christopher, su voz ronca. Isabela no tenía respuesta, porque la verdad era que parte de ella no quería alejarse. Parte de ella, aquella porción obstinada e inconveniente de su corazón, que nunca había dejado de amarlo, anhelaba esta cercanía a pesar de toda lógica y autopreservación. «Porque soy una tonta», admitió finalmente. «Porque 10 años y un continente de distancia no fueron suficientes para extinguir completamente lo que sentí por ti». Christopher levantó la mano lentamente, dándole tiempo para retroceder. Cuando ella no lo hizo, sus dedos tocaron suavemente su rostro, trazando la línea de su mandíbula con una ternura devastadora. «Isabela», susurró. «Mi Isabela». «No soy tuya», protestó débilmente. «Ya no». «Entonces déjame ganarme ese derecho de nuevo», dijo Christopher. «Déjame cortejarte apropiadamente, no como el joven arrogante que fui, sino como el hombre que he aprendido a ser a través de la pérdida y el arrepentimiento». Isabela cerró los ojos, permitiéndose un momento de debilidad. El toque de él evocaba recuerdos tan vívidos que podría haber sido ayer cuando bailaron por primera vez, cuando él la había besado en el invernadero de su madre, cuando planearon un futuro que nunca se materializó. «Un cortejo», dijo finalmente, abriendo los ojos, «pero público, adecuado, sujeto al escrutinio de la sociedad, y al primer fallo, a la primera señal del hombre que fuiste, terminaré inmediatamente». «Entiendo», asintió Christopher, aunque su mano aún reposaba contra su rostro. «¿Y Isabela? Gracias. Por esta oportunidad, por tu honestidad, por no haber endurecido completamente tu corazón contra mí». «No me agradezcas aún», advirtió Isabela. «Puedes descubrir que la mujer en que me he convertido es más difícil de conquistar que la niña que fui». Christopher sonrió, y era una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos por primera vez desde su reencuentro. No esperaría menos.
La condesa Rossetti merece ser cortejada con toda la dedicación y creatividad que puedo reunir. Isabela se apartó de su tacto, necesitando restablecer límites antes de que su resolución se desmoronara completamente. Entonces empiece mañana. Esta noche regresamos al salón por separado y nos comportamos como conocidos corteses. Como desee. Christopher asintió inclinándose formalmente. Hasta mañana, condesa. Isabela lo observó partir por los jardines, su figura desapareciendo gradualmente en la oscuridad. Solo cuando estuvo sola, se permitió temblar, permitió que las defensas que había mantenido tan cuidadosamente se fracturaran brevemente. Estaba jugando un juego peligroso, permitiendo a Christopher de vuelta en su vida, incluso marginalmente. Pero quizás Lady Pemberton estaba equivocada. Quizás 10 años eran suficientes para que dos personas cambiaran fundamentalmente. Quizás las segundas oportunidades no siempre eran ejercicios de futilidad. O quizás Isabela estaba simplemente repitiendo los errores del pasado, permitiendo que su corazón gobernara donde la razón debería prevalecer. La mañana siguiente, amaneció con una niebla densa que transformaba los jardines de Westchester en un paisaje etéreo, casi irreal. Isabela observaba por la ventana de su habitación mientras Margaret preparaba su vestido para el desayuno, pero sus pensamientos estaban atrapados en la noche anterior, en las palabras intercambiadas con Christopher, en su tacto, que aún parecía quemar su piel a través de la memoria. La condesa parece preocupada esta mañana, comentó Margaret suavemente, siempre perceptiva a los estados emocionales de su señora. Solo pensativa, corrigió Isabela, alejándose de la ventana. La niebla me pone melancólica. Era una mentira transparente, pero Margaret tuvo la cortesía de no cuestionarla. La dama de compañía había servido a Isabela el tiempo suficiente para reconocer cuándo su señora necesitaba espacio emocional, aunque físicamente estuvieran en la misma habitación. El desayuno fue servido en el conservatorio de los Ashworth, una magnífica estructura de vidrio y hierro forjado que permitía vistas panorámicas de los jardines envueltos en niebla. Los invitados se reunían gradualmente, algunos claramente sufriendo los efectos del coñac consumido generosamente la noche anterior. Christopher ya estaba presente cuando Isabela entró, conversando educadamente con Lord Ashworth sobre política agrícola. Pero sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, e Isabela vio algo nuevo en ellos esta mañana. Determinación, quizás, o un propósito renovado. «Condesa Rossetti», llamó Lady Ashworth, indicando con un gesto a Isabela que se uniera a ella junto a la mesa elaboradamente dispuesta. «Espero que haya descansado bien. Algunas de nuestras invitadas mencionaron escuchar pasos en los jardines bastante tarde. La observación era demasiado casual para ser inocente». Isabela mantuvo su expresión perfectamente neutra mientras aceptaba una taza de té de un criado. «El aire fresco me ayuda cuando los salones están excesivamente caldeados», respondió tranquilamente. «Espero no haber perturbado a nadie». «Absolutamente no», aseguró Lady Ashworth, pero sus ojos brillaban con curiosidad mal disimulada. «Aunque debo advertirle que los jardines pueden ser traicioneros por la noche. Sería terrible si tropezara y se hiriera sin compañía adecuada». El mensaje era claro. Isabela había sido observada y su ausencia simultánea con Christopher no había pasado desapercibida. La sociedad estaba observando, evaluando, juzgando cada movimiento. «Su preocupación es muy amable», dijo Isabela, añadiendo una cantidad precisa de azúcar a su té. «En el futuro ciertamente seré más cautelosa». Christopher se acercó en ese momento, llevando un plato con selecciones del elaborado buffet. «Lady Ashworth, condesa, buenos días». «Señor Vanderbilt», saludó Lady Ashworth con una sonrisa que sugería que estaba tremendamente satisfecha con el drama que se desarrollaba bajo su techo. Estaba justamente aconsejando a la condesa sobre los peligros de pasear sola por los jardines por la noche. Un consejo sabio. Christopher asintió, pero Isabela detectó un destello de diversión en sus ojos. «Quizás esta tarde, si el clima lo permite, podríamos organizar un paseo en grupo por los terrenos, con acompañamiento apropiado, naturalmente».
¡Qué idea encantadora! Lady Pemberton intervino, uniéndose al grupo con su hija a cuestas. La señorita Catherine adoraría explorar los jardines. Ella tiene un interés particular en botánica. La pobre señorita Catherine se sonrojó intensamente, claramente mortificada por la transparencia de su madre. Isabella sintió una punzada de simpatía por la joven, recordándose a sí misma cuando su propia madre la empujaba en dirección a caballeros elegibles, cuando aún había esperanza de un futuro brillante. «La botánica es un estudio fascinante», dijo Isabella gentilmente, buscando aliviar la vergüenza de la joven. «Los jardines de los Ashworth deben ofrecer excelentes especímenes para la observación». «Verdad», tartamudeó la señorita Catherine, «especialmente las rosas tardías. Hay una variedad particular que resiste bien al frío inicial del otoño», completó Christopher, e Isabella notó la amabilidad en su tono mientras ayudaba a la joven incómoda. «Mi difunta esposa cultivaba rosas similares. Quizás podría mostrarle las técnicas que ella empleaba, si le interesa». Fue un gesto generoso, ofreciendo atención a la señorita Catherine, cuando su clara intención era pasar tiempo con Isabella. Lady Pemberton pareció momentáneamente desconcertada, dividida entre empujar a su hija hacia un partido tan ventajoso y reconocer que los afectos de Christopher claramente residían en otro lugar. El momento fue interrumpido por Lord Ashworth, quien anunció los planes para el día. Habría una cacería organizada para los caballeros, mientras que las damas podrían optar por acompañarlos a caballo o permanecer en la propiedad para actividades más tranquilas. Isabella no tenía particular interés en observar animales siendo cazados, pero reconoció la oportunidad que la situación presentaba. «Creo que me quedaré aquí», anunció ella. «Hay una magnífica biblioteca que Lady Ashworth mencionó y que me gustaría explorar». «¡Qué coincidencia!», dijo Christopher, y había un desafío juguetón en su voz. «Descubrí que mi entusiasmo por la caza ha disminuido considerablemente en los últimos años. Quizás yo también debería aprovechar la biblioteca de los Ashworth». El silencio que siguió estuvo cargado de significado. Los invitados intercambiaron miradas, especulaciones no verbalizadas pasando entre ellos como corrientes eléctricas. Ciertamente el señor Vanderbilt no dejaría a Lord Ashworth sin la compañía masculina adecuada, dijo Lady Pemberton, su voz afilada. «Sería terriblemente descortés». «Tonterías», intervino Lord Ashworth alegremente, completamente ajeno a las tensiones sociales. «Tenemos caballeros suficientes. Si Vanderbilt prefiere los libros a los disparos, que así sea. Cada hombre a sus placeres». Y así fue decidido, a pesar de las miradas desaprobadoras de varias matronas presentes. Cuando el grupo de caza partió después del desayuno, Isabella se encontró en la biblioteca de los Ashworth con Christopher, como única compañía además de Margaret, quien discretamente ocupó una silla distante con su bordado. La biblioteca era impresionante, 2 pisos de estanterías de roble cargadas con volúmenes encuadernados en cuero. Ventanas altas permitían que la luz filtrada por la niebla creara patrones suaves en las alfombras persas que cubrían el suelo de mármol. «Entonces», dijo Isabella, caminando a lo largo de las estanterías con las manos entrelazadas a la espalda, «comienza su cortejo público, con una chaperona apropiada y rodeado de libros respetables». Christopher la seguía a una distancia adecuada, pero Isabella sentía su presencia como calor físico. Debo admitir que cazar su atención en una biblioteca parece más apropiado que cazar zorros indefensos en los campos. «Presume que mi atención está disponible para ser cazada», replicó Isabella, retirando un volumen al azar de la estantería. Era una colección de poesía romántica, naturalmente. El universo parecía determinado a poner a prueba su resolución. «Espero persuadirla de que sí lo está», respondió Christopher. Se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa mientras examinaba los títulos en los estantes. «Isabella, sé que ha establecido límites para este experimento, pero debo confesar que estoy incierto sobre cómo proceder. ¿Cómo se corteja a alguien a quien conoció íntimamente, a quien amó y perdió?» Isabella se volvió para encararlo, el volumen de poesía aún en sus manos. «Quizás empezando desde el principio,
como si fuéramos extraños que se encuentran por primera vez. Pero no somos extraños, protestó Christopher. Conozco cosas sobre usted que ningún otro conoce. Sé que se muerde el labio inferior cuando está concentrada, que detesta el té de menta pero ama el jazmín, que cuando era feliz solía tararear melodías italianas que su abuela le enseñó. Cada observación era una flecha que penetraba las defensas cuidadosamente construidas de Isabela. Esas son memorias de una persona que ya no existe, dijo, pero su voz flaqueó ligeramente. La mujer que soy ahora es diferente. Entonces permítame conocer a esa nueva mujer, dijo Christopher, acercándose un paso más. Cuénteme sobre los años en Florencia, sobre lo que aprendió, cómo cambió, no como penitencia o explicación, sino simplemente como un compartir. Isabela vaciló, dividida entre la necesidad de mantener distancia emocional y el anhelo traicionero de ser verdaderamente conocida por él nuevamente. Finalmente, se movió hacia una de las ventanas altas, observando la niebla que comenzaba a disiparse en los jardines. Florencia fue mi salvación y mi exilio, comenzó ella lentamente. Giovanni tenía un palacio cerca del Arno, lleno de arte que su familia había coleccionado por generaciones. Él me dio una libertad que nunca conocí aquí. Libertad para estudiar, para leer, para desarrollar mi mente más allá de las limitaciones impuestas a las mujeres jóvenes de la sociedad. Christopher se acercó, posicionándose a su lado, ambos mirando los jardines. ¿Usted estudió? Arte, historia, literatura. Giovanni contrató tutores. Dijo que mi mente era demasiado aguda para permanecer entorpecida por conversaciones vacías en salones de té. Isabella sonrió ligeramente con el recuerdo. Aprendí italiano con fluidez, leí a Dante en el original, visité galerías, asistí a óperas, participé en salones literarios donde las mujeres eran tratadas como intelectos iguales. Usted floreció, dijo Christopher suavemente, y había admiración y arrepentimiento en su voz. Se convirtió en la persona que siempre tuvo el potencial de ser. Sí, asintió Isabela, pero el precio fue dejar atrás todo lo que conocía. Mi familia, mi ciudad, mis raíces. Se volvió para encararlo. Y a usted, dejé atrás la memoria de nosotros. Pero no completamente, observó Christopher. De lo contrario, no estaría aquí ahora. Isabela no podía negar aquello. No, no completamente. Por más que lo intentara, había una parte de mí que permanecía anclada en aquel conservatorio donde usted me besó por primera vez, en aquella niña que creyó en los finales felices. Isabela, comenzó Christopher, pero ella levantó la mano interrumpiéndolo. Déjeme terminar. Usted pidió conocer a la mujer en la que me he convertido. Esa mujer aprendió que los finales felices se construyen, no se conceden. Que el amor, cuando existe, debe ser templado con realismo y resiliencia. Giovanni me enseñó eso. Nuestro arreglo no era romántico, pero era honesto. Él nunca hizo promesas que no pudiera cumplir. La comparación implícita flotó entre ellos, afilada como una cuchilla. Christopher absorbió el golpe sin retroceder. Tiene razón al juzgarme por mis promesas rotas, dijo él. Pero Isabela, permítame hacerle una promesa diferente ahora. No de amor eterno o futuros garantizados. Solo esto. Seré honesto con usted. Completamente. Incluso cuando la verdad sea incómoda o vergonzosa. Las palabras son fáciles, replicó Isabela. Entonces póngame a prueba, desafió Christopher. Hágame cualquier pregunta. No importa cuán difícil, cuán dolorosa, responderé con verdad absoluta. Isabela estudió su rostro, buscando señales de disimulo o evasión. Encontró solo determinación sincera. Ella consideró por un largo momento. Entonces hizo la pregunta que la había atormentado durante años. ¿La amó? ¿A Constance? ¿Su matrimonio fue solo una transacción o desarrollaron afecto genuino? Christopher se estremeció, pero no desvió la mirada. La respeté. Intenté ser un marido diligente. Pero amor, no del tipo que conocí con usted. Constance siempre lo supo. Fue fuente de resentimiento constante entre nosotros. Ella merecía algo mejor. Merecía un hombre cuyo corazón no estuviera perpetuamente fijado en otra.
Eso debió ser un infierno para ambos, Isabela dijo, y se sorprendió al descubrir que sentía genuina compasión por Constance. Lo fue, confirmó Christopher. Un infierno dorado, pero infierno al fin y al cabo. Cuando ella enfermó en los últimos meses, hubo momentos de ternura nacida del sufrimiento compartido. Pero nunca fue el matrimonio que cualquiera de nosotros merecería. Isabela absorbió sus palabras, permitiendo que se asentasen. Había una honestidad brutal en ellas, sin autojustificación o intentos de pintarse bajo una luz más favorable. Gracias, dijo finalmente, por su honestidad. Siempre será así, prometió Christopher. Si me da una oportunidad. Antes de que Isabela pudiera responder, voces resonaron en el pasillo. El grupo de caza había regresado antes, la niebla aparentemente frustrando sus esfuerzos. El momento de privacidad relativa estaba terminando. Christopher tomó su mano brevemente, un toque tan fugaz que podría haber sido imaginado. Esto es solo el comienzo, Isabela. Si me lo permite, pasaré cada día probando que el hombre que tiene delante merece una segunda oportunidad. Isabela lo vio partir de la biblioteca, uniéndose a los otros caballeros que entraban ruidosamente. Margaret se acercó silenciosamente, con su bordado doblado. ¿La condesa está bien?, preguntó en voz baja. No lo sé, admitió Isabela, pero supongo que lo descubriremos. Los días subsiguientes al fin de semana en Westchester establecieron un patrón peculiar en la vida social de Nueva York. Christopher Vanderbilt, fiel a su promesa, inició un cortejo que era simultáneamente público e intensamente personal. Flores llegaban a la mansión de Isabela cada mañana, pero nunca eran rosas rojas que sugirieran pasión impropia. En cambio, enviaba ramos cuidadosamente seleccionados que contaban historias silenciosas. Lirios blancos significando pureza renovada, violetas representando arrepentimiento sincero, camelias blancas simbolizando admiración respetuosa. Los mensajes que acompañaban los arreglos eran breves pero cargados de significado. Para la mujer que encontró fuerza en las cenizas, decía uno, con profundo respeto por la sobreviviente extraordinaria en la que se ha convertido, afirmaba otro. Christopher no intentaba seducir con palabras floridas de amor, sino reconocer el viaje que Isabela había recorrido sola. La sociedad observaba con fascinación mal disimulada. Invitaciones a eventos sociales se multiplicaban, anfitriones ansiosos por presenciar el próximo capítulo del drama entre la condesa exiliada y el magnate arrepentido. Isabela aceptaba selectivamente, siempre consciente de que cada aparición era un movimiento calculado en este juego complejo que ambos jugaban. Fue durante un recital musical en la residencia de los Hartford cuando el delicado equilibrio casi se rompió. Isabela estaba sentada en el salón transformado en sala de conciertos improvisada, apreciando las habilidades de una joven pianista cuando sintió una presencia a su lado. No necesitó mirar para saber que era Christopher quien había ocupado discretamente el asiento adyacente durante el intervalo entre piezas musicales. La señorita Hartford posee un talento considerable, comentó en voz baja, consciente de que otros oídos esperaban ansiosamente cualquier fragmento de conversación entre ellos. «¿Verdad?», asintió Isabela, manteniendo sus ojos fijos en el escenario improvisado donde la pianista se preparaba para la próxima presentación. Aunque su técnica aún necesita refinamiento, los años en Florencia me han vuelto exigente en cuanto a las interpretaciones musicales. «Usted también tocaba», dijo Christopher, y no era una pregunta. En el conservatorio de su madre solía tocar Chopin con tal sentimiento que parecía que la música emanaba de su alma. Isabela finalmente se volvió para encararlo, permitiendo que él viera el dolor que aquella memoria evocaba. Aquella niña y su Chopin murieron hace mucho tiempo. Ya no toco. «¿Por qué?», presionó Christopher, ignorando las miradas curiosas dirigidas a ellos. «Porque algunas cosas son demasiado sagradas para ser profanadas por la tristeza», respondió Isabela. «Cuando toqué por última vez, fue el día en que recibí la noticia de que mi madre había fallecido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía completar la pieza. Desde entonces
No puedo soportar el sonido del piano sin escuchar los ecos de aquel día devastador. Christopher palideció. La pianista comenzó su próxima presentación, pero él parecía no escucharla. Isabela. No lo sabía. Lo lamento profundamente. Hay muchas cosas que usted no sabe, ella susurró mientras la música llenaba el salón. Consecuencias de sus elecciones que se esparcieron como ondas a través de vidas que usted nunca consideró. La acusación flotó entre ellos, acompañada por las notas melancólicas de Beethoven que la joven Hartford ejecutaba con determinación técnica, pero poca profundidad emocional. Isabel la vio a Christopher luchar visiblemente con algo, su mandíbula tensándose mientras palabras no dichas parecían presionar contra sus labios apretados. Cuando la pieza terminó y el educado aplauso recorrió el salón, Christopher se inclinó imperceptiblemente más cerca. Hay algo que necesito mostrarle, algo que quizás explique, aunque nunca justifique, las elecciones que hice. Isabela sintió que su corazón se aceleraba contra su voluntad. Christopher, por favor, él interrumpió, usando su primer nombre con una intimidad que hizo que varios presentes cercanos levantaran las cejas. Mañana por la tarde, permítame invitarla a un paseo. Hay un lugar que necesita ver. Cada instinto de autopreservación de Isabela gritaba para negarse, pero la curiosidad, aquella compañera traicionera que siempre había sido su debilidad, ya estaba tejiendo posibilidades en su mente. ¿Dónde? Confíe en mí, pidió Christopher, y había algo en sus ojos que sugería vulnerabilidad genuina. Solo esta vez. Isabela debería haber dicho no, pero se encontró asintiendo, una concordancia casi imperceptible que hizo que los hombros de Christopher se relajaran con visible alivio. La tarde siguiente, encontró a Isabela aguardando en la sala de visitas de su mansión, vestida con un traje de paseo en tono verde esmeralda que Margaret había seleccionado. Su dama de compañía ajustaba nerviosamente los botones de perla del corpiño mientras lanzaba miradas preocupadas a su señora. ¿La condesa está segura de este paseo?, preguntó Margaret por tercera vez. Sin conocer el destino, sin acompañamiento adicional aparte de mí. No estoy segura de absolutamente nada, admitió Isabela. Pero necesito saber lo que Christopher desea mostrarme. Esta curiosidad maldita siempre ha sido mi ruina. El sonido de ruedas de carruaje sobre la grava de la entrada interrumpió la conversación. Isabela tomó su ridículo y sus guantes, forzando sus manos a permanecer firmes mientras se los ponía. Margaret la siguió hasta la entrada, donde Christopher aguardaba junto a una elegante landau negra tirada por 2 caballos castaños perfectamente a juego. Condesa Rossetti, la saludó formalmente, aunque Isabela vio la tensión en sus hombros. Gracias por concederme esta tarde. Su promesa de honestidad completa será puesta a prueba hoy, respondió Isabela mientras él la ayudaba a subir al carruaje. Espero no descubrir que fueron meramente palabras vacías. Margaret se acomodó en el asiento opuesto, su presencia una concesión a las propiedades sociales, aunque Isabela notó que Christopher había instruido al cochero para seguir una ruta que los llevaba progresivamente lejos de las áreas más concurridas de la ciudad. Atravesaron barrios que Isabela no reconocía, eventualmente llegando a un área donde edificios industriales se mezclaban con residencias modestas. ¿Dónde estamos?, preguntó Isabela, su curiosidad venciendo el protocolo. «Paciencia», pidió Christopher, pero había tensión en su voz que sugería que esta jornada era tan difícil para él como intrigante para ella. El carruaje finalmente se detuvo ante un edificio de ladrillos rojos que parecía ser una especie de escuela o institución. Niños jugaban en un patio adyacente, sus risas y gritos resonando a través del aire de la tarde. Isabela los observó con confusión, mientras Christopher descendía y le ofrecía su mano para ayudarla. «Christopher, ¿qué es este lugar?», exigió ella. «La escuela y orfanato Constance Harley Vanderbilt», respondió en voz baja. «Fundada hace 2 años, 6 meses después de la muerte de mi esposa. Financiada enteramente por la fortuna que su matrimonio conmigo trajo». Isabela sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies.
No comprendo. Christopher la condujo a lo largo del camino que llevaba a la entrada principal, consciente de que Margaret los seguía a una distancia discreta. Constance estaba muriendo durante los últimos 18 meses de nuestra unión. La enfermedad fue lenta, devastadora. En los momentos finales, cuando la morfina la dejaba más honesta de lo que la sobriedad permitiría, hizo una confesión. Él se detuvo, mirando el edificio con una expresión que mezclaba arrepentimiento y propósito. Constance sabía, desde antes de nuestro matrimonio, que yo amaba a otra. Su padre había investigado, descubierto sobre usted, sobre nuestro compromiso roto. Cuando se me acercaron con la propuesta de matrimonio, Constance insistió en proceder incluso sabiendo que mi corazón pertenecía a otra. ¿Por qué?, susurró Isabela, aunque empezaba a comprender. Porque ella también amaba a alguien que no podía tener, un profesor de música, totalmente inadecuado según los estándares de su familia. Cuando su padre lo descubrió, el hombre fue enviado lejos, desapareció completamente. Constance accedió a nuestro matrimonio como una forma de castigo autoimpuesto. Si no podía tener felicidad, al menos cumpliría su deber familiar. Isabela absorbió sus palabras, sintiendo una compasión inesperada por la mujer a quien había considerado su rival. Entonces, ambos fueron prisioneros. Prisioneros de elecciones hechas por orgullo, deber y miedo. Christopher asintió. En los últimos momentos, Constance me hizo prometer algo, que usaría la fortuna que ella había traído, el dinero por el cual ambos sacrificaron el amor, para crear algo que importara, algo que ayudara a aquellos sin opciones, sin poder, sin recursos para resistir cuando la vida los aplasta. Él gesticuló hacia el edificio. Esta escuela acoge a huérfanos y niños de familias empobrecidas. Proporciona educación, refugio, esperanza. Es el legado de Constance y mi penitencia. Isabela miró a los niños jugando, sus voces llenas de alegría inocente que contrastaba fuertemente con la sombría historia que Christopher había revelado. ¿Por qué me trajo aquí? Porque usted merece saber la verdad completa. Christopher respondió, finalmente encontrando sus ojos. No puedo cambiar el pasado. No puedo resucitar a su madre o restaurar los años perdidos. Pero puedo mostrarle que las consecuencias de mis elecciones me enseñaron algo sobre responsabilidad, sobre usar el privilegio para crear un bien genuino en lugar de solo preservar la posición social. Una mujer emergió del edificio, vistiendo un vestido sencillo pero bien cuidado. Al ver a Christopher, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Señor Vanderbilt, no esperábamos su visita hoy». «Señora Mitchell», saludó Christopher cálidamente. «Pido disculpas por la llegada no anunciada. Me gustaría presentarle a la condesa Isabella Rossetti. Isabella, esta es la señora Mitchell, directora de la escuela». La mujer hizo una reverencia respetuosa, pero había una curiosidad aguda en sus ojos. «Condesa, es un honor». El señor Vanderbilt mencionó, es decir, habló sobre. «La señora Mitchell sabe de nuestra historia». Christopher interrumpió gentilmente. «Cuando establecí la escuela, le confesé las circunstancias completas. Parecía deshonesto fundar una institución basada en la redención, mientras mantenía secretos sobre los errores que necesitaban redención». Isabela se sintió extrañamente conmovida por su honestidad brutal. «Señora Mitchell, ¿podría mostrarme las instalaciones?». La directora pareció encantada con la petición. Durante la hora siguiente, Isabela fue conducida a través de aulas donde niños de varias edades recibían instrucción en lectura, matemáticas, historia. Había un comedor donde se servían comidas nutritivas, dormitorios limpios y bien mantenidos, incluso una pequeña biblioteca con volúmenes cuidadosamente seleccionados. «El señor Vanderbilt visita frecuentemente», comentó la señora Mitchell mientras observaban una clase de geografía. «No solo como patrón, sino verdaderamente interesado en cada niño. Conoce sus nombres, sus historias. Hace 2 semanas organizó para que una niña con talento excepcional para el arte recibiera tutoría de un pintor renombrado.
Isabela observó a Christopher a través de una ventana del pasillo, donde él se había detenido a conversar con un grupo de niños en el patio. Lo rodeaban como cachorros buscando atención, y él respondía con paciencia genuina, agachándose para estar a su nivel, escuchando sus historias con evidente interés. «Él ha cambiado», dijo Isabela en voz baja, más para sí misma que para la señora Mitchell. «No conozco al hombre que fue», respondió la directora, «solo al hombre que es ahora. Y ese hombre dedica considerable tiempo y recursos para garantizar que estos niños tengan oportunidades que circunstancias más allá de su control intentaron negarles». Cuando Isabela se reunió con Christopher en el patio, se encontró sintiendo algo que no había esperado: la peligrosa esperanza de que quizás, solo quizás, las personas realmente pudieran cambiar fundamentalmente. «Gracias por traerme aquí», dijo ella mientras regresaban al carruaje, las voces de los niños desvaneciéndose gradualmente detrás de ellos. «Gracias por venir», respondió Christopher. «Isabela, no le mostré esto para comprar su perdón o su afecto, solo para que comprenda que he aprendido dolorosamente sobre las consecuencias y la responsabilidad». Isabela asintió lentamente, procesando todo lo que había visto y oído. «El hombre que usted era habría simplemente donado dinero a caridad y considerado su deber cumplido». «Sí», admitió Christopher. «Ese hombre estaba más preocupado por las apariencias que por el impacto genuino». Durante el viaje de regreso, Isabela permaneció en silencio contemplativo, consciente de que algo había cambiado sutilmente entre ellos. La ira que había llevado tan cuidadosamente comenzaba a perder sus bordes afilados, reemplazada por algo más complejo y potencialmente más peligroso: la posibilidad genuina de perdón. La semana que siguió a la visita a la escuela fue testigo de una transformación sutil pero perceptible en la dinámica entre Isabela y Christopher. No era un perdón completo, ni una reconciliación precipitada, sino algo más cauteloso y potencialmente duradero: la disposición a explorar posibilidades sin garantías. Isabela se descubrió aceptando más invitaciones, donde sabía que Christopher estaría presente. Compartían conversaciones durante los intermedios en recitales musicales, paseaban en grupos chaperonados a través de galerías de arte, se encontraban en cenas donde la presencia de otros invitados proporcionaba una estructura segura para su creciente interacción. La sociedad observaba con fascinación insaciable especulaciones floreciendo en cada salón sobre si la condesa realmente concedería al magnate arrepentido una segunda oportunidad. Fue durante un baile benéfico organizado por la Liga de Señoras para la asistencia a los pobres, cuando el equilibrio cuidadosamente mantenido entre ellos finalmente se desplazó de manera irreversible. Isabela había llegado tarde, retrasada por una reunión con sus abogados sobre propiedades en Italia que necesitaban atención. El salón de baile ya estaba repleto cuando entró. La orquesta ejecutaba un vals vienés que hacía girar a las parejas a través del pulido suelo como hojas capturadas en corrientes de viento. Christopher estaba conversando con un grupo de caballeros cerca de las puertas que llevaban a la terraza, pero sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, como si un hilo invisible los conectara a través de la multitud. Él murmuró disculpas a sus compañeros y atravesó el salón con una determinación que hizo que varios presentes pausaran sus conversaciones para observar. «Condesa Rossetti», la saludó cuando alcanzó su lado, inclinándose sobre su mano. Sus labios rozaron su guante por un instante más prolongado de lo que la estricta propiedad permitiría. «Está absolutamente radiante esta noche». Isabela había elegido deliberadamente un vestido de seda color zafiro que complementaba sus ojos oscuros y piel clara. Diamantes adornaban su cuello y orejas, regalos de Giovanni que ella usaba como armadura contra la vulnerabilidad. «Señor Vanderbilt, siempre tan generoso con los cumplidos». «Solo honesto», Christopher corrigió, y había una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Isabela se acelerara contra su voluntad. «Isabela me concedería el honor de este baile». Era un pedido cargado de significado. Habían bailado una vez, décadas atrás, en un baile donde Christopher le había pedido su mano en matrimonio horas después.
Aceptar ahora sería un reconocimiento público de que algo estaba cambiando entre ellos, una declaración que la sociedad interpretaría como una reconciliación en progreso. Isabela debería haber rehusado. Cada instinto de autopreservación le gritaba que mantuviera una distancia segura. Pero cuando miró sus ojos grises, vio vulnerabilidad genuina allí, esperanza mezclada con miedo al rechazo. Descubrió que no tenía fuerzas para negarle esta cosa simple. Un baile, asintió ella, pero solo uno. El alivio que cruzó el rostro de Christopher fue tan profundo que Isabela sintió un nudo en el pecho. Él le ofreció su brazo y la condujo a la pista de baile, donde otras parejas ya giraban al compás del vals. Cuando su mano se posó en su cintura y sus dedos se entrelazaron con los de ella, los recuerdos cayeron en cascada sobre Isabela con una fuerza que casi la hizo tropezar. «Estoy aquí», murmuró Christopher en voz baja, estabilizándola mientras comenzaban a moverse a través de los intrincados pasos. «No te dejaré caer. Me dejaste caer antes», respondió Isabela, pero había menos acidez en su voz de la que habría habido semanas atrás. «Sí», admitió él mientras giraban en un giro, «y he pasado cada día desde entonces intentando comprender cómo fui capaz de tanta cobardía. Isabela, no puedo cambiar el pasado, pero juro por todo lo sagrado que nunca te abandonaré de nuevo». «Las promesas son peligrosas», dijo Isabela, consciente de que bailaban más cerca de lo que la estricta propiedad permitiría, «especialmente viniendo de ti». «Entonces deja que mis acciones hablen», respondió Christopher. La música aumentaba en intensidad y ellos se movían por el salón como si fueran una sola entidad. «Deja que cada día que pase, demostrando mi sinceridad, sea testimonio de mis intenciones». Isabela quería argumentar, quería mantener sus defensas intactas, pero bailar con él evocaba recuerdos de cuando eran jóvenes y apasionados, cuando el mundo parecía lleno de infinitas posibilidades. Ella recordaba el peso de su mano en su cintura durante su primer baile juntos, cómo su corazón se había disparado cuando él la había atraído imperceptiblemente más cerca durante un giro. «¿Por qué tú?», susurró ella mientras la música alcanzaba su crescendo. «¿Por qué, después de todos estos años, aún consigues que mi corazón se comporte de maneras traicioneras?» Christopher la atrajo infinitesimalmente más cerca, una transgresión que escandalizaría a los observadores si no estuvieran tan absortos en su propio baile. «Porque lo que sentimos fue real, Isabela. A pesar de todo lo que sucedió, a pesar de los años y la distancia, la conexión entre nosotros nunca se rompió por completo». El vals terminó con un floreo final y el salón estalló en aplausos educados. Christopher e Isabela permanecieron inmóviles por un momento prolongado, perdidos en recuerdos y posibilidades, hasta que la realidad de dónde estaban y quiénes los observaban se reafirmó. «Gracias por el baile», dijo Isabela, apartándose de su abrazo. Su voz tembló ligeramente, delatando la turbulencia emocional que se esforzaba por ocultar. «El placer fue enteramente mío», respondió Christopher, pero no la soltó inmediatamente. En su lugar, se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro que solo ella podía oír. «Isabela, encuéntrame en la terraza en 10 minutos. Por favor, hay algo más que necesito decirte, lejos de ojos curiosos». Debería haber rehusado, pero se encontró asintiendo, una aquiescencia casi imperceptible que hizo que sus ojos brillaran con algo peligrosamente cercano al triunfo. Isabela circuló por el salón durante los minutos siguientes, conversando educadamente con conocidos, aceptando cumplidos sobre su apariencia, siempre consciente del paso del tiempo. Cuando finalmente se deslizó a través de las puertas francesas que llevaban a la terraza, encontró a Christopher esperándola en las sombras más allá del alcance de la luz que se derramaba del salón. «Esto es extremadamente inapropiado», dijo Isabela, aunque no hizo ningún movimiento para irse. «Si nos ven solos». «Lo sé», interrumpió Christopher, «pero hay cosas que necesito decirte, cosas que no puedo expresar adecuadamente con media sociedad observándonos». Hizo una pausa, pareciendo reunir coraje.
Isabela, te amo. Te amé entonces. Te amé durante cada día miserable de mi matrimonio con Constance, y te amo ahora con una intensidad que a veces apenas puedo respirar. Isabela sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero las contuvo. Christopher, no puedes simplemente declarar amor y esperar que eso borre años de dolor. No espero eso, dijo él acercándose, pero mereces saber la verdad completa. Mereces comprender que no hubo un solo día en que no pensara en ti, que no me arrepintiera de la elección que hice. Entonces, ¿por qué la hiciste?, exigió Isabela, la pregunta que la había atormentado durante una década finalmente explotando. Si me amabas tanto, ¿cómo pudiste elegirla a ella? Christopher se pasó la mano por el pelo, arruinando su apariencia impecable. Porque fui un cobarde, porque creí que el deber y la responsabilidad eran más importantes que el amor. Porque mi padre me convenció de que sacrificar mi felicidad personal era el precio noble a pagar por preservar nuestra posición familiar. ¿Y ahora?, presionó Isabela. ¿Qué ha cambiado? Todo, respondió Christopher con una ferocidad que la sorprendió. Pasé años en un matrimonio vacío, observando a Constance languidecer tanto emocional como físicamente. Aprendí que la nobleza sin amor es solo una prisión dorada, que la posición social sin conexión genuina es una existencia vacía. Cuando ella murió, juré que si alguna vez se me concedía una segunda oportunidad, no la desperdiciaría por miedo o deber. Isabela se giró, mirando los jardines oscurecidos más allá de la terraza. La música del salón de baile flotaba a través de las puertas abiertas, un vals diferente pero igualmente melancólico. Hablas de segundas oportunidades como si estuvieran garantizadas, pero Christopher, no sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si mi corazón sobreviviría a ser destrozado otra vez. Él se movió para quedarse detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que Isabela pudiera sentir su calor, pero sin tocarla. Entonces, no decidas ahora. Déjame seguir demostrándotelo con acciones, no con palabras. Déjame demostrarte que el hombre que soy ahora es digno de tu confianza. Isabela cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. Hay una parte de mí que quiere creerte desesperadamente, pero hay otra parte, aquella que fue forjada por el sufrimiento y la pérdida, que susurra que soy tonta por siquiera considerar esto. No es una tontería darle una oportunidad a la redención, dijo Christopher suavemente. Es coraje, y tú, Isabella Rossetti, siempre fuiste la persona más valiente que conocí. Ella se giró para mirarlo, permitiendo que toda la complejidad de sus sentimientos se mostrara en su rostro. Si vamos a seguir adelante, será lentamente, sin promesas precipitadas, sin grandes declaraciones. Tendrás que ganarte cada fragmento de confianza que te conceda. Entiendo, asintió Christopher, y había una determinación feroz en sus ojos. Y haré exactamente eso, no importa cuánto tiempo requiera. Isabela extendió su mano, y tras un momento de vacilación, Christopher la tomó. El toque envió llamas a través de ambos, recuerdos y posibilidades entrelazándose en una complejidad que no tenía fácil resolución. Una condición final, dijo Isabela. Si alguna vez me das razón para dudar de tu sinceridad, me iré y nunca miraré atrás. No habrá una tercera oportunidad. No habrá necesidad, prometió Christopher, porque no desperdiciaré esta segunda. Permanecieron así por un momento prolongado, manos entrelazadas, el aire entre ellos cargado de posibilidad y esperanza cautelosa. Desde el salón, la música cambió de nuevo, y las voces flotaban a través de las puertas abiertas mientras los invitados conversaban y reían. «Debemos regresar», dijo Isabela finalmente, aunque hizo un movimiento para soltar su mano. «Antes de que nuestra ausencia sea notada y las especulaciones se vuelvan aún más salvajes». Christopher llevó su mano a sus labios, besándola a través del guante de seda, con una reverencia que hizo que el corazón de Isabela diera un vuelco. «Hasta la próxima vez que nos encontremos, entonces». Isabela lo observó regresar al salón primero, esperando un intervalo apropiado antes de seguir. Cuando finalmente entró de nuevo en el baile, encontró a Margaret esperándola con una expresión que mezclaba preocupación
y comprensión. —¿Está bien la condesa? —preguntó su dama de compañía en voz baja. —No lo sé —admitió Isabela honestamente—, pero supongo que lo descubriré. La temporada social había alcanzado su apogeo cuando llegó la invitación, un sobre de papel crema con el escudo de los Ashworth impreso en relieve dorado. Isabela lo sostuvo por un largo momento antes de romper el sello, consciente de que Margaret la observaba con curiosidad apenas disimulada desde el otro lado de la sala de estar. «Lady Ashworth solicita el placer de mi compañía para un baile de máscaras», anunció Isabela examinando la elaborada caligrafía. «El próximo viernes. Dice que será el evento conclusivo de la temporada». Margaret se acercó, ajustando sus delicados anteojos mientras leía por encima del hombro de Isabela. «Un baile de máscaras. ¡Qué apropiado!». Isabela comprendió la ironía. Había pasado meses usando máscaras sociales, navegando entre la venganza y el perdón, la ira y la esperanza renovada. La idea de un baile donde todos usarían máscaras literales parecía una metáfora demasiado perfecta para su situación actual. Durante la semana que siguió, Isabela se sumergió en preparativos que servían tanto como distracción como propósito genuino. Visitó a la modista más solicitada de la ciudad, seleccionando un vestido de seda del color del vino más profundo, con detalles bordados en hilos de plata que captaban la luz con cada movimiento. La máscara que encargó era una obra de arte en sí misma, adornada con plumas de pavo real y piedras semipreciosas que complementaban el rico tono del vestido. Christopher había enviado flores diariamente, pero sus mensajes se habían vuelto más osados, menos calculadamente respetuosos. «Contaré los minutos hasta verte de nuevo», decía uno. «Asaltas mis pensamientos de una manera que debería estar prohibida», afirmaba otro. Isabela guardaba cada mensaje en una caja de laca japonesa, incapaz de descartarlos, pero incierta sobre lo que su preservación revelaba sobre sus propios sentimientos en evolución. La noche del baile llegó con una tormenta que amenazaba, pero nunca se concretó por completo. Relámpagos iluminaban el horizonte mientras la carroza de Isabela recorría las calles en dirección a la mansión de los Ashworth, creando una atmósfera dramática que combinaba perfectamente con la turbulencia emocional que ella sentía. El salón de baile había sido transformado en un país de las maravillas de luz y sombra. Cientos de velas creaban patrones danzantes en las paredes revestidas de seda, mientras elaborados arreglos florales perfumaban el aire con aromas de rosas tardías y jazmín. Invitados circulaban con suntuosos atuendos, sus rostros ocultos por máscaras que variaban de lo simple a lo extravagante, creando una atmósfera de misterio y posibilidad. Isabela descendió la gran escalera con Margaret, siguiéndola discretamente detrás, consciente de las miradas que su entrada provocaba incluso con su rostro parcialmente oculto. El vestido color vino fluía alrededor de su cuerpo como agua líquida, y la máscara de plumas de pavo real le confería una cualidad exótica que sabía era deliberadamente provocativa. No necesitó buscar a Christopher por mucho tiempo. Él se materializó a su lado como si hubiera sido invocado por el pensamiento, vestido completamente de negro excepto por la máscara de plata que cubría la mitad superior de su rostro. Pero Isabela habría reconocido esos ojos grises en cualquier lugar, habría identificado la forma en que él se movía a través de una multitud incluso si hubiera estado ciega. «Condesa», murmuró él, inclinándose sobre su mano con una reverencia que hizo que su pulso se acelerara. «Estás absolutamente deslumbrante». «Señor Vanderbilt», respondió Isabela, permitiendo que una sonrisa tocara sus labios. «Veo que la naturaleza anónima de un baile de máscaras no impidió que me encontraras». «Te encontraría en cualquier lugar», dijo Christopher con una intensidad que hizo que el aire entre ellos pareciera cargado eléctricamente. «En cualquier multitud, bajo cualquier disfraz. Estás grabada en mi alma, Isabela». Antes de que ella pudiera responder, la orquesta inició un vals, y Christopher le ofreció su brazo. «Baila conmigo. No solo un baile esta vez. Toda la noche, si me lo permites». Era una propuesta escandalosa,
una declaración pública que consolidaría definitivamente a los ojos de la sociedad que algo significativo se estaba desarrollando entre ellos. Isabela dudó solo momentáneamente antes de aceptar su mano. Bailaron vals tras vals, sus cuerpos moviéndose en perfecta armonía que hablaba de una profunda compatibilidad. Entre bailes, Christopher la condujo a través de los jardines iluminados por linternas, donde conversaban con una honestidad que las máscaras, paradójicamente, facilitaban. Sin la necesidad de mantener expresiones cuidadosamente controladas, descubrieron que las palabras fluían más libremente. «Isabela», dijo Christopher mientras paseaban por un sendero flanqueado por rosales, «hay algo que necesito preguntarte, algo que me consume desde nuestro reencuentro». «Pregunta», respondió Isabela, deteniéndose junto a una fuente donde el agua brotaba en patrones que captaban la luz de la luna. Christopher se giró para mirarla, sus manos encontrando las de ella. «¿Puedes verdaderamente perdonarme, no solo intelectualmente, comprendiendo las circunstancias que motivaron mis elecciones, sino en tu corazón, donde reside el dolor más profundo? ¿Es posible?» Isabela miró sus manos entrelazadas, considerando la pregunta que merecía una respuesta honesta. «He pasado tanto tiempo cultivando mi ira, alimentando rencores. Era más fácil que confrontar la verdad subyacente». «¿Qué verdad?», presionó Christopher suavemente. «Que nunca dejé de amarte», admitió Isabela, las palabras emergiendo con dificultad, pero con inevitabilidad. «Incluso cuando odiaba lo que habías hecho, incluso cuando construía elaboradas fantasías de venganza, había una parte terca de mí que permanecía irrevocablemente tuya». Christopher la atrajo más cerca, sus manos moviéndose para enmarcar su rostro. «Isabela, no merezco tu amor. Lo sé, pero juro que pasaré cada día restante demostrando que soy digno de él». «No quiero promesas de perfección», dijo Isabela, sus propias manos moviéndose para cubrirlas de él. «Quiero honestidad. Quiero un compañero que me vea como una igual, que confíe en mí lo suficiente como para compartir sus miedos y debilidades». «Entonces déjame empezar ahora», respondió Christopher. «Mi mayor miedo es que despiertes un día y te des cuenta de que mereces a alguien mejor. Mi mayor debilidad es el amor devastador que siento por ti, que me deja vulnerable de maneras que nunca conocí». Isabela sintió que las lágrimas le picaban los ojos detrás de la máscara. «Christopher, durante años imaginé este momento. Planeé lo que diría, cómo reaccionaría si alguna vez pidieras mi perdón. Pero ahora que estás aquí, descubro que todas esas palabras cuidadosamente ensayadas han desaparecido». «Entonces no digas nada», murmuró Christopher, inclinándose más cerca. «Solo muéstrame si hay esperanza para nosotros». Isabela se alzó de puntillas, cerrando la distancia entre ellos. Cuando sus labios se encontraron, fue como si 10 años de separación se evaporaran. El beso comenzó suave, casi vacilante, pero se profundizó rápidamente mientras años de anhelo reprimido encontraban finalmente expresión. Cuando finalmente se separaron, ambos temblaban. Christopher apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el estrecho espacio entre ellos. «Cásate conmigo», dijo él, las palabras emergiendo con una urgencia feroz. «No porque el deber o la posición social lo exijan, sino porque no puedo imaginar pasar otro día sin ti a mi lado». Isabela retrocedió ligeramente, necesitando ver su rostro incluso con la mitad de él oculta por la máscara. «Christopher, hay tanto todavía sin resolver entre nosotros, heridas que no han cicatrizado completamente». «Entonces déjalas cicatrizar juntos», insistió él, «como marido y mujer enfrentando el futuro lado a lado. Isabela, no te estoy pidiendo que olvides el pasado. Te estoy pidiendo que construyamos algo nuevo sobre sus ruinas». Isabela miró los jardines a su alrededor, iluminados por faroles que se balanceaban suavemente con la brisa nocturna. Pensó en su madre, cuyo corazón roto había contribuido a su muerte prematura. Pensó en Giovanni, quien le había ofrecido bondad cuando el mundo se mostraba cruel. Pensó en la mujer en la que se había convertido a través del sufrimiento y la resiliencia.
Sí acepto, dijo ella finalmente. Será con condiciones claras. No seré una esposa ornamental satisfecha con simplemente adornar tu brazo en eventos sociales. Continuaré con mis inversiones, mi filantropía, mi trabajo con la escuela que Constance inspiró. No esperaría menos, respondió Christopher, el alivio inundando sus facciones. Isabella, te quiero exactamente como eres, fuerte, independiente, magníficamente compleja. Y tendrás que ganarte mi confianza diariamente, continuó Isabella. No a través de grandes gestos, sino en pequeñas elecciones de honestidad y consideración. Haré eso con alegría, prometió Christopher, por todos los días que nos quedan. Isabella estudió su rostro, buscando señales de incertidumbre o reserva. Encontró solo determinación sincera y un amor que reflejaba el suyo propio. Finalmente, se permitió sonreír, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Entonces sí, Christopher Vanderbilt, me casaré contigo, no porque el pasado pueda ser borrado, sino porque el futuro merece ser construido sobre cimientos más fuertes. Christopher la atrajo en un abrazo que la levantó del suelo, su risa resonando a través de los jardines. Cuando la